Sophie, Caroline, ¿estás ahí? No me escucha. Eli, buenas tardes. Profesor, la compañera Sofía Ruiz Ingeniero, le está buenas escribiendo en el tardes. chat. Hola, Eli, ¿me Ingeniero. escuchas? Sí, sí la escucho. Okay. ¿Me escuchas bien? Claro, nítido, fuerte. Más o menos, la verdad. ¿Así o más o menos? A ver. Brian, algo me estabas comentando. Sí, que la compañera Sofía Ruiz le ha escrito en el chat. Ya, ok. Ingeniero, Gracias. buenas tardes. Sophie, ¿cómo estás? Sí ¿Me lo escuchas escucho, bien? solo que no tenía el micro activado por la computadora. Ya, muy bien. ¿Me escuchan bien? Eli me acaba de decir que no se me escucha claro. Bueno, yo sí lo escucho bien. Sí, Ya, se escucha bien. se escucha bien. De repente, Eli, es tu internet, está un poquito lento. Ingeniero, sí, ya le oigo bien. Creo que era un programa que estaba abierto. Ya. Estás viendo tu película, seguro, en Netflix. No, no. Justo minimicé la pantalla y ahí fue. Ya, Eli, no hay problema. Ok, chicos. Bueno, como siempre, quiero comenzar mi clase saludándolos por tercera vez y deseándoles lo mejor. Hoy día tenemos nuestra última clase porque la próxima clase, el viernes, es una evaluación. En caso que no terminemos este tema hoy día, la primera parte de la clase del día viernes la terminaré y después de eso vendrá la evaluación. Vamos a entrar a un tema que es parte importante del curso, que se llama robótica. No. Bien. Todos creo, bueno, y eso corresponde a la última unidad del curso. Recuerden ustedes, chicos, que el curso está dividido en 3 unidades. La primera unidad se llama autómatas finitos. La segunda unidad se llama inteligencia artificial. Y la tercera unidad se llama robótica. Entonces, vamos a revisar esos conceptos. Y van a quedar como conceptos. El tema de robótica se tiene que desarrollar en laboratorio, se tiene que desarrollar trabajando con robots, trabajando con la parte física, que lamentablemente por esta época de pandemia y por la forma como se dictan los cursos virtuales, no se puede realizar. Pero eso no impide que podamos conocer estos conceptos básicos. Bien, todos conocemos qué es la robótica y probablemente cada uno haya formado su propio concepto. Cuando yo les hablo de robot, en su mente aparecen imágenes de diferentes robots, ¿no? Entonces, a ver, haciendo una pequeña encuesta. Juan, en tu concepto, Juan Bejarano, ¿qué entiendes por robótica? No quiero que busquen nada en la web, ¿ya? Porque no quiero una definición que esté ya definida formalmente, sino quiero que ustedes me indiquen qué entienden brevemente por lo que es un robot. Juan Bejarano. Una combinación de dispositivos eléctricos con mecánicos. Y ya, combinación de dispositivos electromecánicos. Por ejemplo, una lavadora es un robot. ¿Podría decirse? ¿Sí? Wow. Entonces yo tengo aquí en mi casa un robot. O sea, cumple con la definición de robot. O sea, si lo dejamos ahí, sí, pero que creo que robótica cubre un espectro más específico. Ya. No. Ok, creo que tu aporte está muy interesante. A ver, ¿qué opina César? Bueno, para mí un robot es algo más de lo que me dice mi compañero. Podría ser algo así como puede tener tanto físico como solamente software y ser más englobado como un asistente inteligente.
Ya. ¿Un robot necesariamente es inteligente? Te pregunto, César. Bueno, hay robots que son monótonos, me parece que solamente siguen instrucciones predefinidas y que no aprenden nada nuevo. Así que se podría decir que no necesariamente es inteligente. Correcto, muy bien. Pues entonces estamos relacionando el tema de Machine Learning con robótica, ¿no? Cuando un Sí, robot aprende, entonces estamos hablando de un robot inteligente, ¿no, César? sí, correcto. Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, con ese concepto, vamos a ver, Eli, a ver, Eli, tú que conoces de robótica, ¿qué más podrías aportar a lo que ha dicho Juan y César? Diría que es una máquina que, así como puede ejecutar programas predefinidos, también es programable, ¿no? Ya, correcto. Y yo te pregunto, ¿y mi computadora es un robot porque es programable y es una máquina? Creo que hay una pequeña variación en cuanto a lo que es un robot versus lo que es una computadora. La Ah, computadora podría ser una parte del robot. ya, muy bien. Entonces, ¿qué te falta? Los tres han dicho cosas interesantes, pero ¿qué falta para que el robot sea robot? O sea, que no sea una lavadora, que no sea una computadora. ¿Qué tiene que tener un robot para que, aparte de lo que ustedes han comentado, sea realmente un robot? ¿Qué opina Jorge? Jorge Chipana. Sí, Sí, sí que Jorge. buenas tardes, ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿Estás bien? sí. Ya. Jorge, ¿entendiste la pregunta que te hice? ¿Me puede volver a preguntar? Ya, te puedo volver a preguntar. ¿Qué es, además de lo que tú has escuchado, que ha explicado Juan, César y Elizabeth, aparte de lo que ellos han dicho, qué falta en su definición para que se pueda considerar un robot? Eh, bueno, puede ser también eh, mm, Jorge, dime la verdad, estabas haciendo otra cosa, ¿ah? Y te interrumpí. eh, no, ¿cómo se llama? Lo que pasa es que el concepto volumen no estaba tan fuerte. Ah, ya, ok. Entonces sube el volumen, por favor. Ya, Sí, ya subí. ya, no se preocupen. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, robótica es todo un mundo. Si ustedes han escuchado de la cuarta revolución industrial, uno de los pilares que forman esta nueva cuarta revolución industrial que estamos viviendo el cambio, la robótica interactiva, la robótica que combina con la inteligencia artificial, es uno de esos pilares. Ustedes saben que la industria se ha ido desarrollando a través de las revoluciones industriales, ¿no? La primera revolución industrial fue promovida por la invención o el aprovechamiento de la presión del agua, las máquinas de vapor. Entonces las máquinas de vapor, cuando se desarrollaron, comenzaron a impulsar la industria, generaron un cambio industrial muy importante, cambiaron el mundo, podemos decir, y eso hizo que aparezcan fábricas que puedan producir en serie, productos en serie. Antes de eso era todo artesanal, manual. El siguiente cambio importante en el mundo ocurrió con el desarrollo de la segunda revolución industrial, que se debió al aprovechamiento de la electricidad, ¿no? Entonces aparecieron los motores eléctricos. Los motores eléctricos se podían controlar mejor, se cambiaron todos los motores este,
que usaban los motores de la máquina de vapor por motores de combustión interna, no, pero motores eléctricos, ¿no? Entonces la electricidad junto con los motores impulsaron ese segundo hito que es la segunda revolución industrial. La tercera revolución industrial ocurre con el desarrollo de la electrónica y la informática, ¿no? Entonces la invención del transistor, la invención de los circuitos integrados y la invención de las computadoras y los lenguajes de programación impulsaron todo ese cambio, ese nuevo concepto de la industria de producir nuevos productos a menores precios y de mejor calidad. Entre cada revolución industrial, entre la primera y la segunda, se necesitaron 100 años para implantarse los cambios. Entre la segunda y la tercera se necesitaron de 50 años para implementar esos cambios de la segunda revolución industrial. De la tercera a la cuarta se han requerido 12 años aproximadamente para la implementación de ese cambio de paradigma. Y ahora estamos viviendo el cambio de la cuarta revolución industrial. En este concepto de la cuarta revolución industrial entran conceptos como Internet de las Cosas, Big Data, tenemos impresoras 3D, tenemos la robótica colaborativa, la inteligencia artificial, ¿no? Van a ser los nuevos paradigmas del cambio tecnológico y de la nueva industria. Todos vivimos rodeados de productos industriales, ¿no? Entonces, los productos van a ir cambiando, van a ir mejorando, haciéndose más baratos, porque la revolución industrial pues, busca eso, ¿no? Lo que sucede también es de que eso ha ido también atentando contra el medio ambiente, ¿no? El hecho de usar cada vez más materias primas, indefectiblemente daña el medio ambiente. Bueno, entonces, dentro de ese marco quiero explicar un poco qué es la robótica. Para no divagar entre diferentes definiciones, la Organización de Estándares, la Organización Internacional de Estándares, la ISO, que ustedes deben conocer, que es el principal organismo en el mundo que define los conceptos y declara normativas, define al robot como una máquina o un manipulador. Un manipulador multifuncional reprogramable. Entonces, por ahí Elizabeth nos hablaba que son máquinas programables o reprogramables. Significa que tienen memoria, que tienen un procesador que ejecuta el programa, ¿no? Que tiene varios grados de libertad, ¿ya? Entonces, lo que faltaba aquí son que ustedes expliquen es los movimientos. En el concepto de robótica, los robots se mueven. Son máquinas que tienen motores que le permiten generar movimientos y cada uno de esos movimientos implica un grado de libertad. Estos robots son capaces de manipular materias, piezas, herramientas o dispositivos, ¿no? Siguiendo trayectorias programadas para realizar tareas diversas. Esta es la definición que está como robot dentro de la ISO. Sin embargo, en el mundo y cada país tiene su propio instituto de investigación de robótica, ¿no? Por ejemplo, en Japón, ¿no? La JIRA, Japan Industrial Robot Association, tiene su propia definición, ¿no? En Estados Unidos, la Robotics Institute of America también tiene su propia definición, que varían, no son exactamente las mismas que la ISO define. Igual cada país va aplicando pequeños cambios, pero hay algo común en todas ellas, que los robots tienen la capacidad de ser reprogramables y que son multifuncionales, ¿no? O sea, son máquinas que pueden cumplir diferentes funciones. En algunas de ellas se aplica el concepto de robot inteligente, en otras no, pero
todas tienen estas dos coincidencias. En los años 70, cuando se comienza a aplicar la robótica en la industria, la ISO define el robot como un manipulador multipropósito reprogramable, controlado automáticamente, ¿no? Programable en 3 o más ejes de movimiento, el cual puede ser fijo o móvil para uso de aplicaciones automatizadas industriales. Esta es una definición que la podemos encontrar en la normativa ISO 8373, ¿no? En la cual define qué es un robot del tipo industrial, ¿no? Entonces, ahí a la mano derecha podemos ver los robots que se utilizan actualmente en la industria para la fabricación y ayudan en la fabricación de diferentes componentes, ¿no? Es parte importante de los procesos, sobre todo en las empresas más modernas. Es ahí que tenemos los brazos robots, ¿no? Se llaman brazos robots justamente porque tienen la forma de un brazo y tienen un hombro, un codo, una muñeca, una pinza que sería el manipulador. Hasta los años 80, los robots, los años 80 y 90, ¿no? Hasta mediados de los años 90, la robótica principalmente era de aplicación industrial, ¿no? Y la principal industria que promovió el desarrollo de la robótica es la industria automovilística. Hasta los años, hasta mediados hasta más o menos el 2010, el 80% de la fabricación de un auto era robotizada, ¿no? Solamente el 20% era realizado por personas que hacían diferentes actividades, pero el 80% del proceso de fabricación ya era automatizada con la robótica. A partir de del año 2000 en adelante, la robótica comienza a tener un giro importante y diferentes aplicaciones, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, robots de todo tipo. Tenemos robots, por ejemplo, de entretenimiento. Tenemos robots en el campo militar. Tenemos robots en el campo aeroespacial. Tenemos robots para, por ejemplo, desactivar minas. Tenemos robots que permiten asistir a médicos en cirugías. Entonces, la robótica a partir de los años 2000 comenzó a tener un giro y dejó de ser tan industrial, o sea, igual se aplica en la industria, pero comenzó a tener aplicación en otros campos de la actividad humana. Es así que se pueden clasificar los robots de diferente tipo, ¿no? Por ejemplo, tenemos los robots manipuladores, que son aquellos que manipulan un objeto, o sea, que tienen una pinza y que pueden coger un objeto y lo pueden transportar a otro lugar. Los robots móviles son aquellos que además se pueden mover, o sea, tienen llantas, tienen algún tipo de elemento motriz, como por ejemplo llantas, orugas, patas, etc. Y tenemos los robots híbridos que combinan esas dos características, ¿no? La manipulación y la movilidad. Todos conocemos de los robots que se han enviado al planeta Marte, ¿no? Para tomar muestras, para tomar fotos. ¿Y por qué se envía un robot? Porque es mucho más seguro y más fiable enviar un robot que un ser humano. Incluso es mucho más barato, porque a un ser humano hay que brindarles todas las medidas de seguridad. En cambio, un robot es una máquina que puede soportar diferentes inclemencias. Y es más, si ocurriese un accidente, pues la vida humana es irreparable, pero un robot se puede volver a construir. Chicos, ¿me están escuchando? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Gracias. Uno de los campos que está acaparando cada vez mayor aplicación en el campo de la robótica es la medicina, ¿no? Entonces, la medicina, como ustedes saben, el desarrollo de la medicina ha ido siempre de la mano con la ingeniería. Es así que aparecen pues campos como la bioingeniería o la ingeniería biomédica.
En la ingeniería biomédica lo que se busca es la conexión entre el área de la ingeniería, ¿no? Los conocimientos de la ingeniería aplicados al mundo de la medicina, medicina humana. Entonces ahí han aparecido una serie de productos, ¿no? Y ya desde hace muchos años tenemos bioingeniería, o sea, ingeniería aplicada a la medicina, las máquinas de rayos X, la tomografía computarizada, la resonancia magnética, los equipos de electrocardiograma, ¿no? Todo lo que vemos de equipamiento médico en un hospital o una clínica es producto del desarrollo de la ingeniería. Pero la robótica ha entrado a partir de los años 2000. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un robot que se llama el Da Vinci, ¿no? Es un robot que se creó más o menos en el año 2003, 2004, y este robot, la idea era que pueda asistir a un médico que quería hacer que se necesita hacer una cirugía en un paciente. Este robot Da Vinci está compuesto por 4 brazos robóticos, 4 pinzas, cada una tiene una pinza que puede manipular algún tipo de objeto, ¿no? Y que permite asistir a la operación. Este robot Da Vinci no opera por sí solo, o sea, no es un robot inteligente, pero sí es una máquina controlada a distancia. Como vemos, el médico, aquí hay una imagen, el médico se encuentra en una cabina. En esa cabina tiene la opción de controlar a través de unos manipuladores las pinzas robóticas y a través de un visor puede visualizar a través de una cámara todo lo que está realizando el robot, ¿no? Lo puede manipular. Es como una extensión de sus brazos, ¿no? Ese tipo de robots son ya bastante usados. De la última información que yo tengo, ya hay más de 5.000 de esos robots trabajando alrededor del mundo. Entonces ya dejó de ser una novedad, ya han pasado cerca de 18 años desde su creación y tiene muchas ventajas, ¿no? Como todo equipo tiene ventajas y desventajas, ¿no? A ver, aquí vemos algunas imágenes de las pinzas que puede manipular, ¿no? Con gran precisión. Y estos son los pedales y los controles que el médico tiene acceso. El robot Da Vinci, que es un claro ejemplo de la robótica aplicada a la medicina, tiene ventajas y desventajas, como les decía. Por ejemplo, un robot puede repetir un proceso y reproducirlo exactamente, ¿no? Dado que hay un programa que lo ejecuta, entonces puede hacer ese proceso repetitivo, ¿no? Quiero realizar cierto tipo de sutura, ¿no? De manera automática y repetitiva en una distancia de 3 centímetros. Entonces, eso lo podría hacer un robot. Lo puede hacer con mucha precisión y estabilidad, ¿no? La mano de los seres humanos a una escala muy pequeña siempre tiene una vibración, cosa que se puede eliminar en una pinza robótica. Los tipos de manipulación, la dexterosidad, que sería la destreza de manipular objetos pequeños, está en el orden de los micrómetros y los milímetros, ¿no? Y puede realizar múltiples tareas cuantitativas, ¿no? O sea, tareas de manipulación. Por otro lado, las desventajas de un robot Da Vinci es que son máquinas caras todavía, ¿no? Son complicadas en su configuración inicial, o sea, no es que el paciente se sienta y de frente se opera, sino que se necesita de una configuración, preparación previa muy larga todavía. Ocupa mucho espacio, una sala entera, no es tan versátil como lo que sí sería un médico. Y la tecnología todavía, a pesar que ya tenemos 18 años, todavía falta mucho por desarrollar. Eso es con respecto a un médico, ¿no? Pero un robot, por ejemplo, no se fatiga, no se cansa, no tiembla, no es impreciso, lo que sí sería un cirujano. Un cirujano, después de ciertas horas, como cualquier persona, tiende a cansarse.
y el cansancio te lleva a cometer a veces errores, ¿no? Bien. Así como hay el Da Vinci, hay el Mirosurge, ¿no? Que es otro tipo de robot, otro tipo de manipulador, también bastante usado en el campo de la cirugía, ¿no? Dice este sistema de telecirugía, o sea, fue diseñado para que pueda ser manipulado a distancia. El experto puede estar en una ciudad y el robot en otra ciudad. Y el experto, a través de la cabina, puede manipularlo desde muy lejos. La robótica también ha tenido un campo muy importante y tiene un campo importante y tendrá un campo más importante aún en el campo de la rehabilitación y las prótesis. Todos conocemos y hemos visto proyectos de prótesis que reemplazan pues algún brazo o pierna de un paciente, ¿no? Que ha perdido o ha sido amputado por un accidente, etc. Entonces, ahí, por ejemplo, se han ido desarrollando muchos proyectos de prótesis, los cuales tienen una característica especial. Las prótesis robóticas miden, acá no sé si logran ver en el brazo, en el muñón del paciente, unos electrodos. Entonces, este brazo robótico que vemos aquí es manipulado a través del cerebro de la persona. El cerebro genera una señal, ¿no? Y las señales eléctricas a través de ustedes se acuerdan que tenemos las neuronas motoras. Las neuronas motoras tienen un axón cuyos pies terminan en las articulaciones, en las fibras musculares. Entonces, aquí tenemos unos electrodos que pueden medir esa cantidad eléctrica que llega a partir del cerebro y la máquina puede medir esas señales y generar la acción. Se puede entrenar al paciente para que genere, a partir de su cerebro, genere ciertas órdenes para la manipulación. Yo he visto algunos videos donde los robots actuales, las prótesis, ya utilizan inteligencia artificial, donde la máquina va aprendiendo, ¿no? Entonces pasa por un proceso de entrenamiento, aprende cierto tipo de costumbres que tiene la persona y de esa manera puede adelantarse al movimiento, ¿no? Tenemos aquí los exoesqueletos, ¿no? Seguro ustedes han escuchado de los exoesqueletos, ¿no? Son máquinas que se colocan como trajes, podemos decir, que le dan una mayor movilidad y mayor fuerza a las personas. En un proceso de recuperación, alguien que ha estado durante mucho tiempo postrado en una cama, entonces cuando ha perdido su capacidad muscular. Entonces, para que pueda recuperar sus movimientos, a veces se utiliza este tipo de máquinas donde es como un traje con motores, donde la persona va generando una pequeña señal, una orden para que se pueda mover y así la persona pueda caminar, ¿no? Entonces tenemos todo un campo muy amplio del tema de la robótica aplicada al tema de la rehabilitación en las prótesis médicas. En la logística sanitaria, ¿no? A partir de la pandemia, que ya estamos cerca de 1 año y medio desde que apareció la pandemia en el mundo, se comenzó a desarrollar sistemas, sobre todo para hospitales, clínicas, de desinfección, ¿no? Y de menor exposición del personal médico a transportar o movilizarse dentro de los centros hospitalarios. Entonces se desarrollaron máquinas como estas, que son robots autónomos, que pueden ir alrededor de todos los pisos de un centro médico, llevando productos, toallas, medicamentos, insumos, etc., ¿no? Entonces los robots siguen un programa, siguen un camino y pueden llegar a su destino. Y de esa manera se minimiza o se disminuye el tránsito de personas. Recordemos que somos las personas los que transportamos los virus. Entonces, eso también aporta
al tema de la disminución de la probabilidad del contagio. Hay robots diseñados específicamente para distribuir medicamentos y hay robots desinfectantes, ¿no? No sé si ustedes sabrán que la luz ultravioleta tipo C es utilizada para lo que es la desinfección de ambientes, ¿no? Las bacterias, ¿no? Las bacterias, cuando son afectadas por una luz ultravioleta tipo C, el ADN se modifica, se destruye el ADN. Entonces, al destruirse el ADN de esas bacterias, se evita que se reproduzcan y por lo tanto las colonias de bacterias mueren. Este tipo de proyectos ya han sido desarrollados en muchas partes del mundo. He visto incluso proyectos que se han hecho aquí cerca en Argentina, en España, en Estados Unidos, pero donde se han hecho más proyectos sobre este tipo de robots desinfectantes es en Asia, ¿no? Y cuando hablo de Asia, hablo de Corea, Japón, China, ¿no? Taiwán y los países, esos países del Asia del Este. Robots pequeños, ¿no? Microrobots, como por ejemplo la PillCam, que son pequeñas píldoras que tienen en su interior una cámara y tienen unos sensores, y que en su proyecto mejorado busca que tenga un pequeño impulsor para que se pueda mover. Por ahora, la píldora se traga, es tragada por la persona, pasa por el sistema digestivo y va tomando fotos, va tomando mediciones de diferentes tipos, lo va almacenando en su memoria y también lo va transmitiendo a través de una señal de radiofrecuencia que es detectada por un equipo externo. Entonces, cuando ya es expulsada la píldora, se puede recuperar pues ya la calidad de las fotos y las mediciones de todo el proceso por donde ha seguido el camino esta píldora PillCam, este microrobot. Este tipo de proyectos ya existen, ya están en la versión 3 y son proyectos de alta tecnología, ¿no? Que sin necesidad de hacer ningún tipo de cirugía, podemos ingresar al interior de una persona para poder ver el estado de salud. En todos los robots, hola chicos, ¿están ahí? Eli. Sí, ingeniero. Sí. Adelita, ¿estás ahí? Sí, profesor. Ah, ya. Perfecto. Ahí está Adelita. Delegada. Bien. Entonces, como les decía, chicos, los robots, todos los robots tienen los siguientes partes, ¿no? Primero tienen una estructura mecánica, ¿no? Y la estructura, pues aquí es el soporte, ¿no? Es como decir nuestro esqueleto, ¿no? Entonces está compuesto por piezas de soporte, acoples, tornillos, etcétera. Tiene motores o actuadores, que son los que le dan el movimiento. Y aquí hay infinidad de tipos de motores, ¿ya? Hay motores más grandes, hay micromotores, hay motores gigantes, entonces dependiendo de la fuerza que se necesite. Tenemos sensores, que lo que les da la percepción al robot. Nosotros, los seres humanos, tenemos sentidos, los robots tienen sensores, ¿no? Entonces, los sensores permiten justamente medir todas esas variables que alimentarán de datos al sistema de procesamiento. Ahí tenemos la inteligencia, o sea, la parte computacional, que es la que a partir de los datos de los sensores ejecuta una serie de procesos, algoritmos, que generan pues las órdenes para que se muevan los motores, ¿no? O también el tema de lo que es recopilación de datos y toma de información. Y todo robot necesita de comunicación. Así como nosotros nos comunicamos usando nuestro lenguaje, los robots se comunican usando ondas, microondas principalmente, ondas electromagnéticas, como Bluetooth, Wi-Fi, infrarrojo, etc. Todos los robots, entonces, de alguna manera tienen estas 5 partes, pero falta algo, falta la energía, ¿no? Nosotros, para poder vivir, tenemos que alimentarnos. De nuestros alimentos tomamos la energía. Los robots utilizan pilas, baterías, ¿no? Y dentro del mundo de la energía también están haciendo estudios importantes, donde uno de los
elementos que está tomando mucha fuerza para la producción de baterías de larga duración es el litio. Y ustedes saben que el litio es un producto donde el Perú, por ejemplo, el Perú y Bolivia tenemos grandes reservas de litio, ¿no? Entonces, eso también es un potencial grande para el desarrollo de nuestro país también. Bien, chicos, acá hay un pequeño vídeo. A ver, vamos a verlo. Si no dura mucho lo vemos y si no ya ustedes lo ven en su casita. ¿Se escucha el audio? No se escucha. No se escucha. No, profesor. A ver. No lo voy a poner muy fuerte porque si no... A ver, vamos a compartir el audio. Ah, acá está el botoncito. Ya, ok. A ver. El famoso spot. Se fue la musiquita. Bien. Bueno, el link está ahí para que lo puedan revisar. Aquí, por ejemplo, hay algunos robots icónicos, como el que vamos a ver, que es el Big Robot, ¿no? Ahí va a aparecer por aquí, ¿no? El Big Dog Robot, que es un robot que fue creado más o menos hace unos 10 años, y lo que busca es servir como una especie de soporte para poder transportar objetos. Entonces, las personas ya no deberían transportar objetos, sino que el robot es el que transporta ese peso, ¿no? En realidad, todos estos productos son desarrollados por la empresa Boston Dynamics
y que son promovidos por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. O sea, son robots que están pensados, hechos para una guerra en el futuro, ¿no? Sin embargo, muchos de estos desarrollos después se aplican a todas las actividades de los seres humanos en la industria o en el campo médico incluso, ¿no? Como por ejemplo las prótesis. Bien, vamos a dejar un poco este vídeo atrás. Bien, y continuamos con nuestras diapositivas. Los robots, como ustedes habrán visto, tienen una estructura, ¿no? Tienen un cuerpo, y los cuerpos están compuestos, no, la parte mecánica, por dos partes principales. Primero tenemos los eslabones, ¿no? Los eslabones, y después tenemos las articulaciones. Entonces, ¿qué son los eslabones? Los eslabones vendrían a ser estas barras que vemos aquí, que sirven como unión de las articulaciones. Y las articulaciones son justamente esos puntos donde los eslabones tienen movimiento relativo. Entonces ahí, como dice la definición, el eslabón es una parte del cuerpo que permite enlazar diferentes piezas, ¿no? Tendrían las partes rígidas. Y la articulación es la parte del robot que genera ese movimiento relativo entre los eslabones. Dependiendo de la combinación, el diseño del robot y de acuerdo a los eslabones y las articulaciones, se pueden generar diferentes tipos de movimientos y tener acceso a diferentes volúmenes en el espacio, ¿no? Es ahí que tenemos, por ejemplo, robots prismáticos, robots cilíndricos, ¿no? O robots de otro tipo de manipulación espacial. Las articulaciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos nuestras articulaciones que vendrían a ser el codo, el hombro, la muñeca, y nuestros eslabones vendrían a ser los huesos, ¿no? Las articulaciones en los robots me generan diferentes grados de libertad. Entonces, ¿qué es un grado de libertad? El grado de libertad, dice, son los movimientos independientes que pueden realizar cada articulación con respecto a la anterior, ¿no? Movimientos independientes que pueden realizar cada articulación con respecto a la anterior. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un robot que tiene varias articulaciones y cada articulación me aporta ciertos grados de libertad, entonces la suma de todos esos grados de libertad, de todas las articulaciones, me daría el grado de libertad del robot, ¿no? Lo que dice acá, ¿no? El número de grados de libertad del robot viene dado por la suma de los grados de libertad de las articulaciones que lo componen. Los grados de libertad, de alguna manera, son variables, son parámetros que deben entrar dentro del algoritmo de programación, ¿no? Y determinan la posición del robot. Es aquí que tenemos, por ejemplo, esta es una articulación tipo tornillo. Acá tenemos un tornillo sin fin. Este es como una especie de tuerca redonda. Cuando gira el tornillo, entonces la tuerca se mueve, ¿no? Se mueve en una sola dirección, por lo tanto tiene un grado de libertad. Acá tenemos dos placas. Estas placas son fijas y tengo una placa móvil, que es la que está en el centro. Esta placa móvil se puede mover en el eje X y en el eje Y. Por lo tanto, tendrá 2 grados de libertad. Se llama una articulación tipo planar. Tenemos articulaciones esféricas o de rótula, como si fuese de una rodilla, ¿no? Entonces, esta articulación permite generar movimientos en 3 ejes, ¿no? X y Z, y por lo tanto tenemos una articulación de 3 grados de libertad. Y así, por ejemplo, tenemos esta articulación prismática de 1 grado de libertad. Tenemos esta articulación rotacional. Entonces, esta parte fija y esto puede girar alrededor de este eje. 1 grado de libertad. O una combinación de una rotacional con una prismática. Tendríamos 2 grados de libertad. Entonces, si yo tengo un robot que tiene varias articulaciones y cada una aporta un cierto número de grados de libertad, entonces el robot tendrá la sumatoria de todos esos grados de libertad. Así, por ejemplo, tenemos este brazo robótico, ¿no? Y se llama brazo robótico justamente
porque tiene las partes de un brazo humano, ¿no? Entonces tenemos la cintura, ¿no? Donde aquí tenemos un grado de libertad. Aquí tenemos el hombro, ¿no? Acá hay un grado de libertad. Acá habría una articulación del tipo, acá tendríamos del tipo rotacional, ¿no? Del tipo rotacional. Acá tenemos un eslabón, acá tenemos una articulación del tipo rotacional también. Esto sería el codo. Tenemos el antebrazo, la muñeca y la mano. Y acá vendría la pinza. Y a la pinza se le llama el efector. Bien, entonces el robot tendría, en este caso, si cada uno de esas articulaciones tendría un grado de libertad, entonces tendríamos 1, 2, 3, 4 grados de libertad, ¿no? Bien, entonces las articulaciones son uniones entre los eslabones que me permiten generar movimientos relativos. Pero al final, ¿quién es el que genera el movimiento? Son los actuadores. Son los actuadores. ¿Y qué son los actuadores? Vendrían a ser los músculos del robot, o sea, aquellos que me van a generar realmente el movimiento. Los actuadores por excelencia son los actuadores del tipo de motores eléctricos, ¿no? Y hay una infinidad de tipos de motores eléctricos. Hay, por ejemplo, servomotores, hay motores paso a paso, hay motores con reducción, sin reducción, motores de corriente alterna, motores de corriente continua, etc. También incluso hay motores neumáticos, cilindros neumáticos, y todo el mundo, hay carreras enteras que estudian todo este tipo de mecanismos. Ya nosotros no lo vamos a revisar a profundidad. Solamente quiero que entiendan que los actuadores son los músculos del robot. Entonces, siempre va a haber un motor o servomotor en el actuador y un sistema de transmisión que transmite el movimiento hacia el objeto que se quiere mover. Esta parte de los actuadores necesita de una fuente externa y la fuente externa es la que le da energía al motor, pero las que le dan las órdenes son los sistemas de procesamiento de datos, ¿no? Los microcontroladores, los microprocesadores generan las órdenes, los cuales entran a un sistema de amplificación de potencia que amplifican la energía de la fuente de alimentación para generar el movimiento deseado. Bien, dentro de los robots habíamos visto también que tienen de locomoción, los que tienen ruedas y los que tienen patas. Hay ventajas y desventajas de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, los que tienen ruedas son más simples de construir y son más eficientes en el uso de la energía, son más rápidos, son fáciles de controlar, pero están limitados a terrenos planos. O sea, si tienen llantas, solamente se mueven en una superficie plana. Pero si tengo una superficie no plana, con obstáculos, con piedras, entonces conviene usar robots con patas, ¿no? Manipular un robot con patas, controlarlo obviamente es mucho más complejo, ¿no? Y ahí hay que tener un control exacto sobre las articulaciones, sobre los grados de libertad. Son menos estables también, consumen más energía, son más difíciles de controlar, ¿no? Pero son más flexibles en su movimiento en todo tipo de terreno, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hay robots que son humanoides, o sea, robots en forma humana, que tienen dos patas, ¿no? O sea, dos piernas, son los bípedos. Bien, de acuerdo a les había comentado que en la pinza del robot tenemos, en la mano del robot tenemos un efector. Ese efector permite coger un objeto y manipularlo dentro de un espacio, ¿no? Entonces, el objeto final, que sería el objeto que se desea mover a través del efector, a través de la pinza, puede tener diferentes movimientos, ¿no? Es ahí que tenemos los robots rotacionales, o sea, que pueden coger un objeto y rotarlo, moverlo dentro de una especie de espacio volumétrico. Tenemos el cilíndrico, que lo mueve dentro de un cilindro, ¿no? Como los que vimos acá, aquí,
¿no? Tenemos ahí el cilíndrico, el prismático y el rotacional. Entonces, lo que se busca es justamente controlar el movimiento del objeto. Y eso va a depender de los grados de libertad. El efector viene a ser el elemento final, el dispositivo en el extremo que realmente va a coger el objeto y lo va a transportar. Y dentro de los efectores tenemos una gama muy amplia de efectores de acuerdo al objeto que se desee manipular. Por ejemplo, si deseo manipular cajas, podría usar un efector tipo placas, que son placas que se abren y cierran, de tal manera que pueda hacer una presión sobre la caja y poder levantarla. Si quiero mover cosas un poco más pequeñas, de repente una pinza, ¿no? O si quiero manipular algo más delicado, donde hay que colocar sensores en la parte final de los dedos, usaremos dedos o una mano robótica. Entonces son capaces de manipular objetos de diferente forma y con cierta fuerza también, ¿no? No puedo hacer mucha fuerza porque en este caso, por ejemplo, el huevo se podría romper. O podría usar ventosas, ¿no? Entonces acá tengo, digamos, ventosas de succión. Acá hay un sistema neumático que genera una presión negativa y por lo tanto permite la manipulación de esas cajas. Después entramos al tema de los sensores. Y esto es un mundo. El tema de los sensores es muy amplio. Y ya me imagino que ustedes deben tener una idea más o menos clara de lo que es un sensor, ¿no? El sensor es aquel dispositivo que permite captar alguna señal, una variable física o química y convertirla en una señal eléctrica. Así como les decía, los seres humanos tenemos sentidos, los robots y las máquinas tienen sensores. Entre los sensores hay una gama muy amplia, ¿no? Muy amplia, hay cursos enteros que hablan sobre sensores. Entonces, nosotros no vamos a ver, pues, a profundidad este tema, pero sí por lo menos tener conciencia de que con los sensores podemos tener tacto, o sea, podemos palpar la presencia o no presencia de un objeto, podemos detectar la palpitación, ¿no? Y hay dispositivos que, por ejemplo, lo colocas encima de la piel de una persona y te puede detectar la palpitación. Podemos detectar fuerza simple o fuerzas complejas, o sea, de varios ejes. Puedo detectar la proximidad de un objeto o una persona. Puedo tener visión simple o visión compleja, usando cámaras y procesamiento de imágenes para la detección de formas y colores, por ejemplo. Y a partir de eso, poder ejecutar algún tipo de acción. Dentro de los sensores internos, digamos que los sensores, es un tema muy amplio y la mayoría de sensores encajan dentro de una tecnología que se llama la tecnología MEMS, ¿ya? La tecnología MEMS significa Micro Electro Mechanical System, o sea, sistemas microelectromecanizados. O sea, ¿qué significa? Que dentro de un circuito integrado muy pequeño, este tipo de sensores tienen integrados una mecánica a nivel microscópico y también la electrónica, ¿no? Entonces, gracias a eso, esos dispositivos MEMS, es que nosotros ahora tenemos smartphones, celulares, que tienen sensores como acelerómetros, giroscopios, brújulas, tenemos sensores de luz, sensores de temperatura. Nuestro smartphone tiene muchos sensores del tipo MEMS. Yo les voy a dejar aquí 3 vídeos para que lo puedan ver, ¿no? Esos 2 hablan sobre los sensores MEMS. Entonces, véanlo, chicos, porque de aquí voy a jalar algunas preguntas para la prueba del viernes. Y acá hay un video interesante sobre lo que es Festo, ¿no? A ver, vamos a verlo. A ver, Festo, lo tenemos. Acá. Festo
No sé si han escuchado de Festo, es una empresa alemana muy conocida en el tema de automatización, y sobre todo en el mundo de lo que es neumática, ¿no? Todos los que trabajan en el mundo de neumática conocen de los productos Festo como productos de muy alta calidad. Entonces, Festo últimamente está desarrollando robots muy interesantes que combinan con la inteligencia artificial, ¿no? A ver, veamos estos vídeos, estos robots.
Y chicos, vamos a dejarlo aquí porque tenemos todavía algunos temas que hay que desarrollar. Entonces, ahí hay unos videos interesantes y ustedes pueden encontrar muchos más en internet acerca de las empresas, digamos, más innovadoras en el campo de la robótica. Yo les he presentado dos, estamos hablando de Boston Dynamics, estamos hablando de Festo, pero hay muchas más, ¿no? El tema de los sensores es un tema muy interesante, muy amplio, como les decía, tienen que investigar qué son los sensores o dispositivos MEMS, y ahí van a encontrar que hay todo un mundo de sistemas de medición. Vamos a, por ejemplo, queremos medir la posición que tiene un objeto respecto a otro, pues se utilizan los famosos encoders, ¿no? ¿Qué es un encoder? Un encoder es un disco que está girando alrededor de un eje y a los extremos del disco tenemos unos sensores que miden la posición y la velocidad de ese eje. Y por lo tanto podemos medir la posición de un objeto respecto a otro. Podemos tener también potenciómetros, que son resistencias variables, o los sensores LVDT. Los sensores LVDT son sensores que miden distancia. LVDT son las siglas de transformador diferencial lineal variable. No están basados en un principio de funcionamiento de un transformador eléctrico, cosa que en este caso no voy a ahondar en detalle, ¿no? Para medir velocidad tenemos tacómetros, sensores de efecto Hall, ¿no? En los autos se usan mucho los sensores de efecto Hall para medir, por ejemplo, la velocidad de la llanta, ¿no? Hoy hay en el auto tenemos varios sensores de efecto Hall donde lo que se mide es la presencia de un campo magnético. Muy bien, y para medir fuerzas, los elementos principales que se utilizan son las galgas extensiométricas y los elementos piezoeléctricos. ¿Para qué quisiéramos medir fuerza? Por ejemplo, acá les mostré dentro de los efectores. Ahí, los efectores estamos acá. En los efectores aquí tenemos, por ejemplo, unos dedos. Entonces queremos medir la fuerza que ejerce este dedo sobre el objeto para evitar romperlo. Entonces se pueden usar unos pequeños elementos que son las galgas extensiométricas que permiten medir justamente esa fuerza de interacción entre el objeto y el dedo, ¿no? Entonces las galgas extensiométricas se utilizan mucho para medir fuerza y también los elementos piezoeléctricos se utilizan también para medir fuerza, pero funcionan de diferente manera. Cuando yo presiono un sensor piezoeléctrico se genera un voltaje y ese voltaje está relacionado con la fuerza aplicada. Bien, bueno, esto es más sobre las características de los sensores. Hay que tomar en cuenta el rango de operación, ¿no? Dentro de qué valores tengo que medir. La sensibilidad, que es un concepto importante, ¿no? Linealidad, tiempo de respuesta, precisión, resolución, tipo de salida, tamaño, confiabilidad, etc. Bien. Lo que les pido es que vean este video, ¿no? Que relaciona justo la robótica con la inteligencia artificial. Este video, véanlo para la prueba de la siguiente semana. Y aquí no acaba. Nos queda revisar estas diapositivas. Ya, vamos a avanzar, chicos, hasta las 6:20, lo que podamos, y terminaríamos la próxima clase. Bien, entonces estamos hablando de la robótica, hemos hablado de los actuadores, hemos hablado de los sensores, hemos hablado de los eslabones, de las articulaciones, de los grados de libertad, de los tipos de robots según su locomoción, ¿no? ¿Qué partes tiene un robot? Y ahora vamos a hablar un poco más sobre el control, ¿no? Entonces, los robots son máquinas que deben ser controlados y siguen ciertos algoritmos de control. Pero esos algoritmos de control son algoritmos que se estudian dentro del mundo de la ingeniería de control. Pero los vamos a ver un poco de manera general aquí. Entonces, vamos a revisar un poco su evolución, las áreas de conocimiento, qué es estática, qué es cinemática, qué es dinámica, qué tipos de control se utilizan
para mover motores y sus aplicaciones. Este es un cuadro, una línea de tiempo que muestra el desarrollo y los robots o los hitos más importantes que han aparecido en la robótica. Entonces, un poco la historia comienza en 1921, ¿no? En 1921, con que el término robot es usado por primera vez por un escritor, ¿no? Fue escrito como parte de un cuento para niños, usado por el escritor checo Karel Čapek, ¿no? Entonces, el robot en esas épocas igual se concebió como en un cuento como una máquina que obedecía las órdenes de los seres humanos, ¿no? Era una obra de ciencia ficción. A partir de eso se comenzaron a desarrollar algunos conceptos con el desarrollo de la tecnología, y en 1939 se presenta un robot humanoide, ¿no? Un poco basado en esta historia, que el robot se llamó Electro, ¿no? Fíjense, estamos hablando de casi 80 años atrás, ¿no? En 1941, Isaac Asimov, ustedes han visto la película Yo, Robot, entonces plantea 3 leyes básicas de la robótica, ¿no? Un robot no puede hacer daño a un humano, ¿no? La segunda ley, que el robot deberá obedecer necesariamente a un ser humano, excepto si rompe la primera ley. O sea, un humano no le puede ordenar a un robot matar a un humano, ¿no? Algo así. Y la tercera ley es que un robot deberá protegerse a sí mismo, excepto si hay conflicto con las 2 leyes anteriores. Hasta ahí todo es, de una manera, ciencia ficción. Comienzan a aparecer algunos conceptos de inteligencia artificial. En 1950, recuerden que Alan Turing publica su artículo sobre la posibilidad de que las máquinas puedan pensar, ¿no? Y bueno, no vamos a ir recorriendo toda la historia, quiero que ustedes lo revisen. Más o menos nuestra historia ya aparece en la segunda parte, ¿no? Pero a ver, aquí, por ejemplo, hay unos hitos que podríamos decir que son importantes, ¿no? En 1974, yo nací en 1974, esta es mi fecha de nacimiento, entonces se producen los generadores, los circuitos integrados de segunda generación, ¿no? Entonces, esto también marcó un hito porque a partir de esto se comenzaron a desarrollar computadoras, las microcomputadoras, ¿no? Y se trabajó con un procesador que es el 8080. Todavía yo he visto ese tipo de procesadores. Bien, aparecen diferentes tipos de robots. Honda comienza a crear sus robots humanoides. Recuerden que ahora tenemos un robot que es el Asimo, que es uno de los robots más avanzados del mundo. Bien, comienzan a aplicarse la robótica en diferentes áreas. No, en los autos autónomos sobre todo. Ahora, por ejemplo, hay empresas como Tesla, que produce autos autónomos. Ya incluso creo que en muchos países ya hay flotas de taxis de autos autónomos. Claro, a una escala pequeña porque todavía han surgido algunos accidentes, pero es una tecnología que se está implantando y yo estoy seguro que se va a imponer. Y ya a partir de los últimos años se ha introducido con mucha fuerza el tema de los drones, ¿no? Los drones, digamos que encajarían como en el mundo de los robots voladores, ¿no? En la clasificación, según el tipo de movimiento, habíamos dicho que hay robots estáticos y robots móviles, ¿no? En la movilidad hay robots terrestres y robots aéreos. El dron encajaría dentro de ese tipo de robots. Bien, entonces yo le voy a pedir que esto le den una revisada, ¿no? Acerca de los hitos tecnológicos y cómo se van mezclando la robótica y la inteligencia artificial. Como les decía al inicio de la clase del día de hoy, estas tecnologías aparecen de manera independiente, pero llega un momento, sobre todo en las épocas de Alan Turing, cuando
se plantea la inteligencia artificial y cómo es que la inteligencia artificial, junto con la robótica, se pueden crear humanos, o seres similares a los humanos, humanoides, que puedan tener las capacidades humanas. Hay un dato que seguro ustedes lo han escuchado y que lo encontré y lo puse, me pareció interesante. Dice, según un estudio de la Universidad de Oxford, ¿no? Del año 2013, o sea, hace 7 a 8 años, que para el 2034, el 47% de los trabajos actuales serán reemplazados por sistemas robóticos y automatizados. O sea, tenemos por delante 13 años, en 13 años probablemente muchos de los empleos que ahora se hacen de manera automática por seres humanos van a tener que hacerse por máquinas automáticas, autómatas, ¿no? Bien, y eso creo que es importante porque ustedes van a estar en pleno ejercicio profesional cuando este tipo de tecnologías se implanten. Y probablemente alguno de ustedes sea promotor y desarrollador en este tipo de sistemas, ¿no? En el mundo hay varios países que están robotizados en la industria, ¿no? Hay países como Corea del Sur, ¿no? Que está en primer lugar. Miren, este es un estudio del año 2018 que dice que por cada 10.000 empleados, ¿no? En la industria, ¿no? Por cada 10.000 empleados en la industria, en Corea hay 710 robots, ¿no? O sea, más o menos, ¿de cuánto estamos hablando? Del 7% de la capacidad manufacturera de la industria en Corea del Sur está robotizada, ¿no? Bueno, de cada 10.000, 710 robots. Ese sería un poco el ratio. ¿Quién le sigue? Le sigue Singapur, ¿no? Por ahí está Alemania, está Japón, está Suiza, Dinamarca, Estados Unidos, Taiwán, Bélgica, Italia, Holanda, Austria, Canadá, España, Eslovenia, Finlandia, Francia, Suiza, República Checa, China y Perú está mucho más allá, ¿ya? Estamos muy lejos, nosotros los países en Sudamérica, muy lejos de ir comparándonos con la potencia manufacturera en los países de Asia sobre todo, pero eso no significa que en nuestro país no se vaya a implantar esa tecnología. No, al contrario, hay una brecha muy grande que se va a tener que llenar y van a necesitarse de profesionales involucrados y relacionados con este tema, ¿no? Bien, como les había dicho, las áreas de la robótica combinan diferentes conocimientos, ¿no? Principalmente el tema de ciencias de la computación, en el tema de la inteligencia artificial, el tema del procesamiento de imágenes, el procesamiento de las señales, la automatización, ¿no? Obviamente se necesita también de ciencias exactas como las matemáticas, la física, para poder hacer cálculos, ¿no? Proyecciones. Y obviamente, dado que es una máquina que tiene una estructura, se requiere de mecánica, de electricidad, de electrónica y sobre todo de ingeniería de control. Y es ahí donde vamos a ver nuestras siguientes diapositivas. ¿Qué es la estática? ¿No? La estática, digamos que es un estudio que se tiene en la física acerca de las fuerzas, ¿no? Todos los objetos que están expuestos a fuerzas se pueden deformar, se pueden romper, entonces tiene que hacer un estudio de la estática, ¿no? Entonces, justamente como dice aquí la definición, la estática busca representar las fuerzas estáticas, o sea, las fuerzas que no están en movimiento, que actúan sobre un manipulador o sobre su efector, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué? Para calcular, pues, el funcionamiento y las fuerzas necesarias que se requieran de los motores también. Aquí es importante el cálculo de los momentos, ¿no? ¿Y qué son los momentos? Los momentos son las torques.
torque es fuerza por distancia, ¿no? Entonces, el estudio de la estática implica el estudio de las fuerzas estáticas y el estudio de los momentos, ¿no? Recuerden sus cursos de física, ustedes han llevado física 1 y física 2 y en algún momento han estudiado el tema de los momentos, fuerza por distancia. Eso ya lo dejo de tarea ya. ¿Qué estudia la cinemática? Bueno, la estática es aquello que no se mueve. Y la cinemática estudia o describe el movimiento de las partes del robot, ¿no? Entonces, si yo quiero que un robot realice un movimiento de una pieza que la lleve hacia otro lugar, pues tengo que estudiar el movimiento de cada uno de esos eslabones y el movimiento de cada una de las articulaciones. Entonces, para eso se estudia la cinemática, ¿no? En este caso no se consideran las fuerzas, solamente los movimientos, los desplazamientos. Las fuerzas se estudian en la estática. Y vamos a encontrar dos tipos de cinemática. La cinemática directa y la cinemática inversa. Perdón. La cinemática directa describe las posiciones de las articulaciones. Las posiciones de las articulaciones están determinadas previamente y se debe encontrar la configuración del efector final. O sea que yo puedo programar el movimiento de cada uno de las articulaciones y por lo tanto de los eslabones, y así debería calcular de acuerdo a cuántos grados gira tal ángulo de esta articulación y cuánto tiempo. Entonces así puedo calcular la posición del efector, o sea, de la pinza o del manipulador. En cambio, en la cinemática inversa es al revés, ¿no? En la cinemática inversa, lo que tenemos ya fijo es la posición final del efector, ¿no? Y a partir de eso, yo debo calcular los movimientos de las articulaciones, ¿no? Es un poco el proceso opuesto. La dinámica estudia las ecuaciones de movimiento que hay para un robot. ¿Bien? ¿Hola? Chicos, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ¿en qué momento me quedé? Porque me acabo de dar cuenta que me había desconectado. En dinámica. Ah, ya. Ah, recién ahorita. Pensé que hace una hora me había desconectado. Bien. Entonces, 3 conceptos acá nada más que quiero que lo revisen. La estática, que estudia las fuerzas y los momentos de un manipulador. Después tenemos la cinemática, que estudia el movimiento de las partes del robot, y ahí hay 2 tipos, cinemática directa, cinemática inversa, y cuál es la diferencia en cómo se obtiene la posición del objeto que se desea manipular. La dinámica estudia las ecuaciones del movimiento para un robot, o sea, acá implica la matemática, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se estudia la manera en que se produce el movimiento del robot, los pares de torsión y las fuerzas que se aplican a las articulaciones mediante los actuadores. De una manera, en la dinámica ya se combina la cinemática con la estática. Y para terminar, chicos, el control, ¿ya? ¿Qué es el control? El control vendría a ser todo lo que es el algoritmo. El control viene a ser en el algoritmo, acá está, o la ecuación que controla alguno de los actuadores, ¿no? Entonces yo quiero mover un motor, entonces ese motor se tiene que mover siguiendo un algoritmo, ¿no? A eso le llamamos el control. Entonces el control de un robot implica la selección del mejor algoritmo o la ecuación que permita generar la señal de control hacia el actuador. ¿Qué es el actuador? Los motores, que a su vez modificará la variable controlada. ¿Qué es la variable controlada? Por ejemplo, quiero mover un objeto desde una posición 1 hacia una posición 2. Entonces, para eso, utilizo una señal de control que sale del sistema del microcontrolador o microprocesador y que se deriva hacia la parte de potencia. Existen varias formas de control.
Hay muchas técnicas, pero la más conocida es la PID, ¿no? No creo que ustedes han escuchado de este tipo de control. Pero bueno, van a encontrar diferentes áreas. No es parte del curso entrar a conocer los algoritmos de control para gobernar los motores. Es todo un campo muy interesante, pero lleno de matemática. Y ahora nosotros no tenemos tiempo. Además, no es idea de este curso entrar a esos temas, ¿no? Aquí tenemos una gráfica interesante que reduce, que simplifica un poco este tema del control, ¿no? Acá tenemos un microcontrolador, puede ser, por ejemplo, un Arduino o un microcontrolador cualquiera, el cual tiene internamente una ecuación de control, ¿no? Que está en su programa, una ecuación de control, un algoritmo. La ecuación de control va a generar una señal de control, que es esta de aquí. Cuando digo señal de control, me refiero a la orden que se genera a la salida de este microcontrolador, pero eso va a depender ¿de quién? Va a depender de las señales de los sensores, ¿no? Entonces, esa señal de control va a llegar a este actuador, y ese actuador a su vez genera una acción sobre el objeto que se desea controlar, que sería este de aquí. Ese objeto se mueve y por lo tanto estos sensores son capaces de detectar el movimiento. Si se movió más o menos de lo debido, estos sensores lo van a detectar, van a alimentar a esta ecuación de control y se generará la orden para seguir o corregir el movimiento del objeto que se desee controlar. Entonces, esta ecuación de control es justamente la ecuación matemática que se deriva de algo como esto, ¿no? Hay ecuaciones del tipo diferenciales, donde hay integrales, derivadas, etcétera, ¿no? Pero eso para nosotros ahorita no nos interesa. Bien, chicos, ¿en qué aplicamos la robótica? Como les dije, la robótica está en todos lados y cada vez va a estar en más lugares, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de desarrollar proyectos de robótica para la minería, robots que entran a socavones y que van midiendo variables, tienen cámaras, ¿no? Y que permiten monitorizar a distancia. Y bueno, hay robots con prótesis, ¿no? Por ejemplo, esta es una prótesis para una persona que necesita mejorar su capacidad de manipulación que ha sido limitada por algún tipo de accidente o enfermedad. La industria utiliza mucho el tema de la robótica para lo que es sus procesos, ¿no? En cada proceso vamos a encontrar robots. Y cada vez encontramos robots asistenciales. Todos deben haber visto robots que en Japón o en lugares donde hay mucha tecnología, en restaurantes donde hay mozos, ¿no? que te traen el plato de comida. Yo no sé si les comenté que por la universidad fuimos a Japón en el año 2011 y fuimos participando, llevando un robot, participamos, quedamos en segundo lugar dentro de 15 robots y un día nos invitaron a almorzar en un restaurante donde venden sushi en Japón, bueno, la comida más conocida. Y yo me acuerdo que ya hace 10 años el restaurante tenía un robot, ¿no? que nos traía los platitos de comida, ¿no? Entonces, bueno, estoy seguro que eso va a llegar en un momento con retraso, pero llegará y vamos a necesitar personas que se encarguen de implementar esa tecnología. Bien, entonces hay robots en el tema manufacturero, en el campo médico, ¿no? En el campo militar, en la exploración espacial, en los ambientes hostiles, en la minería, por ejemplo, en los servicios, en la telepresencia, en el entretenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la robótica es un campo muy, muy interesante, ¿no? Ojalá que más adelante, cuando regresemos a la universidad, podamos desarrollar un proyecto. Este es un vídeo, ¿no? Que por un tema de tiempo ya no lo voy a pasar, pero ustedes lo pueden revisar. Las diapositivas están publicadas en el Teams. Y bueno, esta sería mi última diapositiva. Bien, chicos. Entonces, con eso estaríamos
terminando este tema de robótica y quedaría que el día viernes la evaluación. Queda una evaluación y recordarles que el próximo martes es el examen final. Bien, no sé si tienen alguna consulta, algún comentario. Jorge Profesor, disculpe, Chipana. Sí, dime. para el viernes 18 es la PC4, ¿no? Sí, la PC4. ¿Cómo? Sí, es cierto, la PC4. Ya, y el martes ya sería el examen final. Sí, el examen. Se van a sacar 20, no se preocupen. Ojalá. El PC, la PC4 va a venir, creo, desde la diapositiva, desde la semana 7, si no me equivoco. Sí, la PC4 va a venir en todo lo referente desde el tema de inteligencia artificial hasta lo que hemos hecho hoy día. Ok. Gracias por preguntar, Richard. Además, hay unas lecturas que tienen que leerlo. Ya todas las lecturas deben haberlas leído. Están en el Teams, en lecturas, así que también va a ser parte de la evaluación. Y también los vídeos, ¿no? Hoy día, por un tema de tiempo, no les he podido pasar todos los vídeos, pero les he dicho que revisen unos vídeos para que entiendan mejor algunos conceptos. ¿Ya? Bueno, gracias por su atención. Sé que ha sido 1 hora y media intensa, pero creo que es un tema entretenido y se ha ido rápido esta 1 hora y media. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Además de la que Richard me acaba de preguntar. Profesor, dijo entonces las clases, los videos y las lecturas, ¿verdad? Para el Sí, martes. para el martes y para el viernes, ¿no? Para este viernes 18. Para este viernes, ¿qué? Para este viernes. Ujú. Ya, pues. Bien. Bien, chicos, entonces no hay más comentarios.